Imagina despertar una mañana y descubrir que el cielo está ardiendo, el aire huele a azufre, la tierra tiembla bajo tus pies, las personas corren, gritan, suplican, pero ya es demasiado tarde, porque cuando Dios decide destruir una ciudad, no queda absolutamente nada. Esto no es una leyenda cualquiera, no es un simple mito antiguo, es una de las historias más oscuras, perturbadoras y misteriosas de toda la Biblia. La historia de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades tan corrompidas, tan llenas de maldad, que, según las Escrituras, Dios decidió borrarlas completamente de la tierra. Pero lo más inquietante no es su destrucción. Lo verdaderamente escalofriante es por qué ocurrió. Porque la Biblia dice algo que muy pocos notan. Dios no destruyó Sodoma de inmediato. Primero, investigó, envió mensajeros, observó, esperó. Y cuando finalmente llegó el juicio, el castigo fue tan brutal que hasta hoy sigue generando preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en Sodoma? ¿Era solo una ciudad pecadora o algo mucho más oscuro estaba ocurriendo allí? Y lo más inquietante de todo, ¿podría algo así volver a pasar? Para entender esta historia, primero debemos viajar miles de años atrás, a un lugar conocido como el Valle del Jordán. En ese tiempo, este lugar era descrito en la Biblia como un verdadero paraíso en la tierra. Tierras fértiles, ríos abundantes, vegetación exuberante. De hecho, el Génesis dice que el valle era como el jardín del Señor, y en medio de ese paraíso surgieron dos ciudades poderosas, Sodoma y Gomorra. Eran ciudades prósperas, comerciantes ricos, arquitectura impresionante. Las caravanas pasaban por allí constantemente. Era un centro económico importante, pero como muchas veces ocurre en la historia humana, la riqueza trajo algo más: corrupción, orgullo, violencia. La Biblia describe estas ciudades con palabras muy fuertes. Dice que el pecado de Sodoma era extremadamente grave, pero aquí hay algo interesante. Durante siglos, muchas personas han pensado que el pecado de Sodoma era solo uno. Sin embargo, el texto bíblico sugiere algo mucho más amplio: violencia, injusticia, crueldad, abuso de poder, y una sociedad que había perdido completamente el sentido del bien y el mal. Era una civilización que había cruzado un punto sin retorno. Pero incluso así, Dios todavía no había tomado una decisión final. En un momento clave de la historia, Dios aparece ante un hombre llamado Abraham. Sí, el mismo Abraham, considerado padre de muchas naciones, pero lo sorprendente es lo que sucede en esa conversación. Dios le revela algo impactante. Sodoma y Gomorra están a punto de ser destruidas. Las quejas contra esas ciudades habían llegado hasta el cielo, pero entonces ocurre algo extraordinario. Abraham discute con Dios, literalmente intenta negociar. Abraham pregunta: ¿destruirás al justo junto con el malvado? Luego propone algo increíble: si en Sodoma hubiera 50 personas justas, ¿la ciudad podría salvarse? Dios responde: sí. Abraham insiste: ¿y si fueran 45? Dios acepta. Abraham sigue bajando el número: 40, 30, 20, hasta llegar a 10 personas justas, y Dios dice algo que sorprende a muchos lectores: si en la ciudad hubiera solo 10 personas buenas, Sodoma sería perdonada. Pero había un problema terrible: ni siquiera había 10. Esa misma noche, dos visitantes misteriosos llegan a Sodoma. La Biblia revela que eran ángeles enviados por Dios, pero al entrar a la ciudad, algo inquietante ocurre. Solo una persona decide ayudarlos, un hombre llamado Lot. Lot era sobrino de Abraham y vivía en Sodoma desde hacía años. Cuando ve a los visitantes, les suplica que se queden en su casa. Insiste con urgencia, porque sabía algo: la ciudad se volvía peligrosa cuando caía la noche. Y entonces ocurre uno de los momentos más perturbadores de toda la Biblia. Un grupo de hombres rodea la casa de Lot. La multitud exige que saque a los visitantes. La escena revela el nivel de corrupción moral al que había llegado la ciudad. Era una sociedad completamente fuera de control. Pero justo cuando la situación se vuelve crítica, los visitantes muestran su verdadera naturaleza. No eran simples viajeros, eran mensajeros divinos. Los ángeles extienden su poder
y la multitud queda cegada instantáneamente. Es en ese momento cuando le dicen a Lot algo escalofriante: la ciudad será destruida esta misma noche. Los ángeles le dan a Lot una orden urgente: reúne a tu familia y huye inmediatamente, porque Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra. Lot intenta advertir a otros miembros de su familia, pero nadie le cree. Piensan que está bromeando. Este detalle es muy inquietante, porque muestra algo que ocurre muchas veces en la historia humana. Cuando el peligro es demasiado grande, la gente simplemente no quiere creerlo. Al amanecer, los ángeles prácticamente arrastran a Lot, su esposa y sus hijas fuera de la ciudad, y les dan una advertencia clara: no miren atrás, ni por un segundo. Solo corran. Entonces sucede uno de los eventos más dramáticos de toda la Biblia. El Génesis describe que fuego y azufre comenzaron a caer desde el cielo. Las ciudades fueron consumidas, edificios, calles, personas, todo desapareció. Las llamas devoraron Sodoma y Gomorra por completo. Era como si el cielo mismo se hubiera convertido en una tormenta de fuego. La destrucción fue total, pero en medio de la huida ocurre otra tragedia. La esposa de Lot comete un error fatal. Mira hacia atrás, tal vez por curiosidad, tal vez por miedo, tal vez porque no podía dejar atrás su vida. Pero en ese instante, según la Biblia, se convierte en una estatua de sal, una imagen que ha quedado grabada en la cultura durante miles de años. Durante siglos, muchas personas pensaron que Sodoma y Gomorra eran solo una historia simbólica. Pero en las últimas décadas, algunos descubrimientos arqueológicos han generado debate. Investigaciones en la región del Mar Muerto han encontrado evidencias de una destrucción masiva por calor extremo hace miles de años. Algunos científicos sugieren que podría haber sido una explosión cósmica, similar a la explosión de Tunguska, una liberación de energía tan poderosa que habría destruido ciudades enteras en segundos. Curiosamente, la zona aún hoy contiene grandes depósitos de azufre natural, lo que ha llevado a algunos investigadores a preguntarse: ¿podría haber un evento real detrás del relato bíblico? La respuesta aún no es definitiva, pero el misterio sigue creciendo. Más allá del evento físico, la historia de Sodoma y Gomorra tiene una advertencia profunda. Muchas tradiciones religiosas ven este relato como una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad abandona completamente la justicia, cuando el poder se usa para oprimir, cuando la violencia se vuelve normal, cuando el bien y el mal se vuelven irrelevantes. Es entonces cuando las civilizaciones empiezan a colapsar. Y esta historia ha resonado durante miles de años precisamente por eso, porque no habla solo de una ciudad antigua, habla de la naturaleza humana. Hoy, miles de años después, las ruinas de esa región siguen cubiertas de sal y desierto, un paisaje silencioso, casi fantasmal, como si la tierra misma recordara lo que ocurrió allí. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una narrativa antigua, es una de las historias más inquietantes jamás registradas, una advertencia, un misterio, y para muchos creyentes, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas pueden desaparecer en un instante, porque cuando la corrupción alcanza su punto máximo, el juicio puede llegar de formas que nadie espera. Y la pregunta final sigue resonando hasta hoy: si Sodoma existiera en nuestro tiempo, ¿seríamos capaces de reconocer las señales antes de que fuera demasiado tarde?